Imagina un lujo obsceno, un paraíso tallado en acantilados, justo antes de que el mundo ardiera. Fue real. Y no duró. Veremos la audacia de un ducado minúsculo que, en la Belle Époque, quiso dejar su huella en la eternidad. Descubrirás los secretos grabados en cada curva y mosaico de las termas imperiales, la obsesión de un arquitecto por la belleza y el poder. Entenderás cómo este faro de opulencia se convirtió en el testigo silencioso de una caída, tan inevitable como la marea. Esta no es una historia de cómo se construyó un balneario. Es la historia de cómo un sueño imperial se enfrentó a su destino. Empezamos. En la encrucijada del Adriático, donde las aguas turquesas del Mediterráneo besan los abruptos acantilados de la costa balcánica, existió una vez un pequeño y orgulloso enclave, el Ducado de Illiria. Un reino ficticio, pero real en su espíritu, que evocaba la majestuosidad de Montenegro y la intriga de los antiguos imperios. Fue aquí, en un rincón apartado de su litoral, donde el alba del siglo XX trajo consigo un sueño de proporciones imperiales. Corría el año 1908. Europa vibraba con la energía de la Belle Époque, una era de prosperidad sin precedentes, donde la sofisticación y el hedonismo se entrelazaban con los avances tecnológicos y artísticos. Era un mundo de imperios y monarquías, de una élite social que buscaba refugio y recreo en destinos exclusivos. Y para ellos, el ducado de Illiria preparó su joya más preciada, las termas imperiales de Sartus. Este suntuoso complejo balneario de 5 estrellas no fue una mera construcción, fue una declaración. Su concepción recayó en las manos del visionario arquitecto Art Nouveau Milan Petrovic, un maestro que supo fusionar la grandiosidad clásica con la fluidez orgánica de su estilo. Petrovic no solo diseñó un edificio, sino un microcosmos de opulencia. Cada curva, cada mosaico, cada vidriera policromada de Sartus hablaba de una meticulosa atención al detalle, creando un santuario estético para los paladares más exigentes. Desde su inauguración, las termas imperiales se alzaron como un coloso frente al mar, un faro de distinción. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Sus 200 suites, cada una diseñada para ofrecer el máximo confort y privacidad, se convirtieron en aposentos codiciados por la realeza europea, los magnates de la industria y las grandes fortunas. En sus majestuosos salones, bajo imponentes techos adornados, la alta sociedad disfrutaba de las celebraciones más exclusivas. Las piscinas termales, alimentadas por manantiales subterráneos con propiedades curativas, eran el corazón del complejo, un remanso de salud y relajación que atraía a visitantes de todas las latitudes. Pero Sartus era más que un spa. Era un universo en sí mismo. Su gran casino, un templo del azar y la excitación, reverberaba con el tintineo de las fichas y las risas contenidas de aquellos que buscaban fortuna. Su teatro, de acústica impecable y rica ornamentación, acogía los espectáculos más relevantes de la época, desde óperas hasta ballets y representaciones dramáticas que fascinaban a su ilustre público. Durante las décadas de 1920 y 1930, las termas imperiales de Sartus alcanzaron su apogeo, su edad de oro. La era entre guerras, lejos de mermar su encanto, lo consolidó. Se transformó en el refugio definitivo, un oasis de glamour y sofisticación donde más de 10.000 visitantes anuales acudían en busca de evasión y lujo. Sartus se erigió como un símbolo inquebrantable de la Belle Époque, una fortaleza de la elegancia que parecía inmune al paso del tiempo y a las crecientes sombras que se cernían sobre el continente. Sin embargo, ni la piedra más sólida ni el oro más puro podían garantizar la eternidad. Mientras en sus salones se danzaba y en sus piscinas se disfrutaba de una paz inquebrantable, el mundo exterior era un hervidero de cambios. Las viejas estructuras de poder temblaban, los ideales se reconfiguraban y el eco de tambores lejanos comenzaba a sonar con una insistencia preocupante. Las termas imperiales de Sartus, con toda su magnificencia, se encontraban en la cúspide de una era, un monumento inquebrantable a la opulencia. Sin saber que su destino, al igual que el de sus ilustres huéspedes, estaba a punto de virar de forma irreversible. Su brillantez era deslumbrante, pero, como todo lo que es perfecto, también era frágil. Los tambores lejanos, antes un murmullo inquietante en el telón de fondo de la opulencia, se transformaron en un estruendo ensordecedor que ya no podía ser ignorado. En las termas imperiales de Sartus, la burbuja de la complacencia comenzó a romperse. Las noticias, que hasta entonces se habían filtrado como chismes de pasillo, cobraron la forma de reportes alarmantes sobre incursiones en las fronteras, rutas comerciales interrumpidas y una marea creciente de descontento que amenazaba con devorar los cimientos mismos del imperio. En un principio, la respuesta de la élite fue la negación. Los patricios, enfrascados en sus intrigas palaciegas y en la búsqueda incesante del placer, descartaron las advertencias como exageraciones o conspiraciones de facciones rivales. ¿Cómo podría una amenaza real penetrar la legendaria seguridad de Sartus, custodiada por las legiones y la propia majestuosidad de su emplazamiento?
Se dictaron edictos para reforzar las murallas exteriores de las propiedades más cercanas, se incrementó la guardia en los accesos y se organizaron banquetes aún más suntuosos, un desesperado intento de reafirmar una normalidad que se desvanecía. La orquesta tocaba más fuerte, las esclavas danzaban con mayor frenesí y el vino fluía en torrentes, como si la bacanal pudiera ahogar el rugido inminente del caos. Sin embargo, la realidad era implacable. Los primeros refugiados, harapientos y aterrorizados, comenzaron a aparecer en las afueras de las tierras de Sartus, buscando protección en la sombra de su esplendor. Sus historias de aldeas arrasadas y masacres brutales eran descartadas por muchos como patrañas, pero no por todos. Los intendentes de las termas, los comerciantes que surtían los lujos diarios y algunos jóvenes centuriones destinados a la guardia, observaban con creciente inquietud cómo el horizonte se oscurecía. Las tensiones internas aumentaron, el temor y la desconfianza empezaron a corroer las antes impecables relaciones sociales. Algunos propusieron fortificar el propio complejo, otros abogaron por la evacuación estratégica de los bienes más valiosos, mientras que la mayoría se aferraba a la esperanza de que la crisis pasaría, como tantas otras. La decisión clave, y el error fatal, fue el de la demora. Cegados por la arrogancia, la riqueza y una inquebrantable fe en el orden establecido, los regentes de Sartus subestimaron la velocidad y la ferocidad del enemigo. Se confiaba en que las líneas de defensa exteriores aguantarían, que las legiones de la capital acudirían al rescate y que la lógica del poder prevalecería. Las semanas se convirtieron en días cargados de presagios. El flujo de viajeros cesó, los mercados locales se vaciaron y un silencio inusual comenzó a apoderarse de los caminos que antes bullían de vida. El aire, antes saturado de aromas florales e incienso, ahora portaba un leve olor a ceniza distante. La noche en que la marea finalmente rompió sobre Sartus no llegó con advertencias claras, sino con una brutalidad inesperada. No fue un asedio prolongado, sino una embestida fulgurante. Las hordas, cuyo nombre se susurraba con terror en los rincones más oscuros del imperio, se habían movido con una celeridad pasmosa, flanqueando las guarniciones principales y cayendo sobre Sartus como un rayo desde un cielo sereno. Los gritos de los centinelas, los primeros en caer, apenas tuvieron tiempo de resonar antes de que la cacofonía de la guerra engullera la paz. El estruendo de las puertas cediendo, el clamor de las espadas y el pánico de miles de voces se fusionaron en una sinfonía infernal que resonó por los pasillos de mármol. La opulencia se convirtió en una trampa mortal. Los pasajes laberínticos, diseñados para el deleite y la privacidad, se transformaron en corredores de terror por donde la gente corría, tropezando con alfombras persas y esculturas destrozadas. Los baños de vapor, aún tibios, se llenaron de sombras alargadas y figuras que buscaban una imposible huida. Los mosaicos bajo los pies de los que huían, antes resbaladizos por el aceite y el agua perfumada, ahora crujían bajo el peso del pánico y la sangre. La resistencia fue esporádica y fútil. La guardia, superada en número y tomada por sorpresa, fue aniquilada rápidamente. Los pocos que lograron escapar lo hicieron con la imagen grabada en sus mentes de la magnificencia de Sartus ardiendo bajo la luz de las antorchas enemigas, su brillo eclipsado por las llamas de la destrucción. El amanecer reveló un paisaje de desolación. Las termas imperiales de Sartus, aquel santuario de la indulgencia y el poder, habían sido profanadas, su alma misma arrancada. Los salones de festín estaban cubiertos de escombros, los estanques de aguas termales teñidos de rojo, y los delicados jardines pisoteados por la barbarie. Aquella noche, el destino de Sartus quedó sellado. Condenadas a una existencia fantasma, sus muros, testigos mudos de la caída, ya no albergarían risas ni cantos. Su brillantez, antes deslumbrante, se había extinguido en un instante. Nada volvería a ser igual. La noche del cataclismo, la ira que consumió Sartus dejó un vacío ensordecedor que se extendió mucho más allá de sus muros. No fue solo un edificio lo que cayó, fue un pilar de una era, un símbolo de la opulencia sin límites y la complacencia de una élite desconectada. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras, reverberando como ondas sísmicas a través de la sociedad que había cimentado su existencia sobre el placer efímero. Para aquellos que habían hecho de Sartus su santuario personal, su caída fue un golpe brutal. La ausencia de sus piscinas de mármol y sus jardines perfumados no era simplemente la pérdida de un lugar de recreo. Era el fin de un punto de encuentro, el desmoronamiento de una red social tejida con hilos de indulgencia y conspiración silenciosa. La aristocracia y los nuevos ricos, ahora sin su epicentro de evasión, se dispersaron, buscando consuelo en otros enclaves de lujo que, por un tiempo, parecieron menos seguros, teñidos por la sombra de lo ocurrido en Sartus. La confianza se fracturó, el miedo y la paranoia se infiltraron en los salones donde antes solo reinaba la risa despreocupada. Pero el impacto más profundo recayó sobre aquellos que vivían a la sombra de Sartus, cuyo sustento dependía de su brillantez. Los cientos de artesanos, cocineros, terapeutas y sirvientes que habían animado el spa se vieron de la noche a la mañana sin empleo, sus habilidades refinadas ahora inútiles en un mundo que ya no podía permitirse tal exceso.
Las aldeas cercanas, que prosperaban con el flujo constante de clientela adinerada y el comercio asociado, languidecieron. Tiendas y posadas cerraron sus puertas, los mercados quedaron desiertos y la pobreza echó raíces donde antes florecía una economía vibrante. El eco de sus risas se transformó en el silencio de la desesperación. En cuanto a la propia Sartus, el paso del tiempo la transformó en un monumento silente a la vanidad humana. Los escombros iniciales fueron engullidos por la vegetación implacable, las enredaderas cubriendo las columnas de mármol, las raíces abriéndose paso entre los mosaicos rotos. Los estanques, antaño alimentados por aguas termales purificadoras, se estancaron, convirtiéndose en charcos oscuros donde la vida silvestre encontró un nuevo hogar. Los salones de festín, despojados de su esplendor, se convirtieron en cavernas lúgubres, y los exquisitos jardines, una vez podados con meticulosidad, se rebelaron, volviendo a su estado salvaje, como si la naturaleza reclamara lo que una vez le fue arrebatado. Sartus se convirtió en un fantasma, una advertencia murmurada, una leyenda local sobre los peligros de la soberbia y la fragilidad de la grandeza. Su historia no se olvidó por completo, sino que se transformó en un cuento susurrado, un relato de cómo el exceso podía llevar a la ruina, cómo la belleza y el poder, si no se sostenían sobre cimientos de prudencia, podían desmoronarse en un instante. Hoy, sus ruinas no albergan risas ni lamentos, sino el susurro del viento que atraviesa sus corredores vacíos, y el canto de los pájaros que han hecho de sus vestigios su propio santuario. El spa de lujo abandonado más impresionante del mundo es, en última instancia, mucho más que un conjunto de edificios en ruinas. Es un testimonio mudo de la naturaleza cíclica de la civilización, un recordatorio de que cada era de oro lleva consigo las semillas de su propia decadencia. Sartus nos enseña que incluso las creaciones más grandiosas del ser humano, concebidas para la eternidad y la indulgencia perpetua, son frágiles ante el inexorable avance del tiempo y las implacables fuerzas, tanto humanas como naturales, que reescriben el paisaje de nuestra existencia. Sus muros, antes testigos de la opulencia, ahora son meros centinelas del olvido, invitándonos a reflexionar sobre la efímera danza entre el ascenso y la caída, un patrón que se repite, una y otra vez, a lo largo de la historia de la humanidad. Sartus nos enseña que incluso las creaciones más grandiosas del ser humano, concebidas para la eternidad y la indulgencia perpetua, son frágiles ante el inexorable avance del tiempo y las implacables fuerzas, tanto humanas como naturales, que reescriben el paisaje de nuestra existencia. Sus muros, antes testigos de la opulencia, ahora son meros centinelas del olvido, invitándonos a reflexionar sobre la efímera danza entre el ascenso y la caída, un patrón que se repite, una y otra vez, a lo largo de la historia de la humanidad. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.